Hay una parte del fútbol que casi nunca aparece en los resúmenes del fin de semana. No salen los highlights, no genera debates encendidos en redes y rara vez ocupa titulares. Es el fútbol que se construye lento. El fútbol de las decisiones pequeñas. El fútbol de la formación, de la metodología y de la captación. El fútbol que no se juega los domingos, pero que se explica lo que pasa los domingos. Porque entender el recorrido de alguien como Aarón Riesco es entender cómo funciona el ecosistema del fútbol español. Desde los campos de tierra del fútbol base, pasando por la observación silenciosa de una grada como scout, hasta el despacho de un director deportivo que tiene que competir en primera federación contra filiales de clubes de Champions. Y esa trayectoria nos sirve para hacernos preguntas importantes. ¿Qué significa realmente formar jugadores? ¿Es tener una idea de juego o es crear contextos donde el chico pueda equivocarse, crecer y aprender? ¿Es de diseñar tareas o es formar entrenadores capaces de interpretar personas? Durante años hemos hablado del talento como si fuera algo espontáneo, casi mágico. Pero el talento necesita estructura, necesita metodología, necesita alguien que piense que se entrena, cómo se entrena y por qué se entrena. Y luego está el scouting, donde no se evalúa lo que el jugador hace con el balón, sino cómo vive sin él. Donde muchas veces pesa más la cabeza que las piernas. Porque detectar talento no es encontrar al mejor hoy, sino adivinar quién puede ser el mejor mañana. Y finalmente aparece la primera federación, una categoría extraña, híbrida, profesional en exigencia y semiprofesional en recursos, donde conviven proyectos humildes como el Zamora con filiales de gigantes europeos y donde unos compiten con estabilidad y otros con urgencia, donde algunos forman parte para vender y otros para sobrevivir. Y ahí el director deportivo ya no solo gestiona plantillas, gestiona expectativas, presupuestos, contextos y muchas veces frustraciones. ¿Cómo se compite contra un filial que puede bajar jugadores del primer equipo? ¿Cómo se construye una identidad cuando el rival tiene más talento y más margen de error? Estas preguntas importan, porque hablan del presente del fútbol español, pero sobre todo hablan de su futuro. En Reyes del Balón creemos que entender el fútbol empieza por entender a sus procesos y que conocer a las personas que trabajan lejos del foco nos ayuda a comprender por qué jugadores llegan y otros se quedan por el camino. Bienvenidos a Raíces del Balón. El día de hoy vamos a tener con nosotros a Aarón Riesco, es director deportivo del Zamora, actual club en Primera Federación y también muy ligado al fútbol formativo. Ha sido director de la cantera y metodología Scout en Villarreal y Real Oviedo y director deportivo en la Unión Deportiva Fraga y recientemente, pues como acaba de comentar, el responsable del proyecto del Zamora con un ascenso a Primera Federación en la 23-24. Muy buenas, Aarón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Un placer, estás? nada, un placer que la invitación y poder hablar un ratito de esto que nos gusta. No, no, desde luego que el fútbol es lo que mueve todo hoy en día. Oye, Aarón, cuéntanosme un poco de momento. Como responsable de metodología del Zamora que eras en el momento, ¿en qué te fijabas tú cuando veías a un chaval? ¿Cuáles son esos tres pilares básicos que dirías que atraen a un director deportivo? Eso es complicado porque, quiero decir, decirlo de una forma así tan espontánea, yo creo que al final todo tiene su cosa y su intríngulis, porque no es lo mismo, me refiero, no es lo mismo el Zamora, no es lo mismo, has nombrado Villarreal, no es lo Mm. mismo Oviedo, no es lo mismo Ujú. Fraga. Al final hay que mirar el contexto, la situación, la ciudad, bueno, y sobre todo los objetivos de cada club y dónde está puesta la mira. Yo en su momento, cuando llegué aquí a Zamora, al final es verdad que había un trabajo muy pobre, por no decirte que por lo que yo tenía visto y por lo que anduve informándome antes de llegar aquí, ver qué trabajo se llevaba haciendo y yo creo que llevaban 2 o 3 años prácticamente, vamos a decir, de un trabajo inexistente como club, ¿no? A nivel estructural. Entonces, yo cuando llegué al final era un poco empezar desde cero porque al final, honestamente, no había, yo me encontré, considero que un -5, ¿no? No un cero, un -5. Entonces ahí te toca pues generar y crear. Y es verdad que yo ya llevaba tiempo a nivel de
a nivel formativo, a nivel de cantera, pues como un poco diseñando una metodología de trabajo que fuera desde sus primeras etapas, es decir, pasando por todas ellas, y es verdad que había un trabajo diferente, ¿no? En un inicio, sobre todo cuando los niños son más pequeños y como todo por etapas. Y es verdad que yo al final sí que tenía pues como un poco, vamos a llamar una metodología propia, pero que obviamente te hace falta pues todo el equipo de trabajo que yo, por ejemplo, en Zamora tuve pues la suerte de al final tener. Es verdad que aquí en Zamora es complicado el tema de los entrenadores, de la formación, pero bueno, pues al final se hizo un equipo de trabajo muy, muy potente, que a mí me pareció además gente joven, que pudimos crear algo bonito. Y entonces al final pues fue una etapa, pues lo que te digo, cuando empiezas en -5 no es lo mismo que empezar de cero, que muchas veces te voy a ser honesto, creo que es mejor empezar con -5 porque al final es destruir y empezar, ¿no? Y al final crearlo a tu manera. Vamos a llamarlo quizá el fastidio, la putada, hablando claro, quizá es que llega un momento que, pues bueno, pues yo ahora mismo, por ejemplo, que no estoy en el club, pues me da pena quizá el haber generado ciertas cosas que yo creo que al final pues o se harán de otra manera o no, o tristemente muchas veces los clubes, pero al final no le dan esa importancia. Yo al final sí que es verdad que siempre he entendido el fútbol con toda la importancia que tiene, pues voy a decir, pues todo lo que es el organigrama y toda la jerarquía que para mí debe existir en el fútbol. Pero yo sé, y eso es una realidad, que al final eso no ocurre en todos los clubes, que no le dan prioridad o no le dan importancia ninguna a lo que ocurre en la cantera. Entonces, cuando te vas de un sitio en el que has estado tantos años y que creo que es ese trabajo, como tú has dicho, poco ruidoso, ¿no? Que se va dando y que sí, la gente de dentro, porque al final, lógicamente, yo estoy muy agradecido en su momento al presidente cuando me colocó un poco o me dio la oportunidad por un trabajo interno, que al final sale poco en las noticias, porque lógicamente el Zamora es un club humilde, o era un club humilde, entonces al final que te premien con ese trabajo pues es muy satisfactorio y yo creo que de agradecer en su momento. Pero por eso te digo, como al final has pasado por, creo que algo tan importante como es la cantera y pasas al primer equipo y ahora no estás, siempre te queda como esa cosilla un poco de decir qué es lo que sucederá ahora después de algo tan trabajado y que no sabes hacia dónde va a ir ahora y bueno, pues que habrá que verlo, que lógicamente no quiero decir que quien haya llegado ahora no lo haga peor o mejor, sino simplemente al final nosotros teníamos la idea muy clara y el trabajo muy claro. Respecto a esa metodología, Aaron, yo entiendo que el trabajo del director deportivo y del director de cantera no tiene que ser para nada fácil, sobre todo porque cuando tú dejas un relevo, un testigo, un trabajo hecho, otro viene y lo recoge y lo puede deshacer o hacer a su antojo, ¿no? Centrándonos un poquito más en cuanto a la formación, ¿no? A la cantera, un club como el Zamora, con los recursos que teníais, ¿qué hacíais más? ¿Os apoyabais en los jugadores que podríais sacar desde el fútbol formativo o preferíais buscar el talento fuera? Hubo algo, pues, un híbrido entre ambas, porque al final sí que es verdad que mientras yo solo estuve en cantera, es verdad que solo nos centramos en el tema de esa formación de jugadores de aquí, de la casa. Es verdad que sí que para competir, por ejemplo, en Juvenil Liga Nacional, quizá cuando yo llego era bastante improbable el hecho de, con jugadores propios de aquí, de la ciudad o de la provincia, poder mantener una categoría. Y siempre intentabas, es verdad, que irte a Salamanca, que es ciudad vecina, e intentar, porque allí sí que había pues varios equipos que competían en esa categoría y que igual tú también les podías ofrecer algo similar. Te hablo desde un inicio. Luego es verdad pues que al final ahora existe un trabajo que yo, por ejemplo, para que nos entendamos, si yo estuve 7 temporadas, creo que ahora mismo el fruto considero que está en los juveniles de ese momento. Es verdad que, mira, yo el primer año cuando llegué, el filial no sé si acababa de descender, pero que no tenía ni jugadores sub-23, yo no le vi ningún tipo de sentido y el primer año yo, pues, es así, yo eliminé el filial hasta no tener una base, ¿no? Y al final, a partir de, creo que fue en la segunda temporada, se generó un equipo filial que al final el objetivo yo creo que era acercarlo al máximo al primer equipo, pero sí que es verdad que siempre el enfoque fue jugadores de Zamora o de la provincia o jugadores de Salamanca que ya estaban, ¿no? Que hubieran pasado por la estructura en inferiores.
Pero es verdad que siempre te tenías que acabar pues reforzando un poquito si querías competir, pues, por ejemplo, en preferente o intentar el ascenso a tercera. Entonces, te hablo desde refuerzos a nivel nacional. Esto siempre se daba a partir de juvenil de último año, ese último año de juvenil, y luego en el equipo filial, desde refuerzos a nivel nacional como refuerzos a nivel internacional. Como es el caso en su momento que quizás el más rimbombante, cuando se trajo, vimos a Luis Rivas y lo trajimos al Zamora, y ahora está en primera ref con un recorrido, estuvo con nosotros, lo cedí el año pasado a Tarazona, luego Tarazona acabó en Antequera este año, y ahora mismo, creo que ayer o anteayer, el viernes, creo que se fue cedido a Orense, pero al final es un jugador que viene a nivel internacional, y luego otros jugadores pues que están jugando en tercera federación, y que han tenido paso por el Zamora. Y bueno, pues que al final no es sencillo, porque tampoco les puedes ofrecer mucho, ¿no? Claro. Nosotros al final fue un tema de residencia, de poder... Es verdad que con la llegada de la propiedad nueva el año pasado, de los Páez, en el cambio de propiedad que hubo en Zamora, sí que es verdad que, aparte de las plazas que teníamos en la residencia, metieron un piso, y en el piso pues al final podías incorporar a 3 o 4 jugadores más. Pero bueno, eso sí que fue el año pasado, por ejemplo, por ponerle ese ejemplo claro, ese piso fue más llevado para jugadores que traían ellos de una agencia de representación. Sí, que entiendo que los es clubes suyo, ¿no? humildes, al fin de cuentas, jugáis las cartas que tenéis, ¿no? Y respecto, ya dejando un poco de lado el tema de los chavales, eh, tú que has coordinado un grupo grande de entrenadores, ¿a qué le das más importancia? ¿Qué crees que es más determinante? ¿Una buena metodología o el tener buenos formadores? Ambas van unidas. Es Van que creo unidas. que tiene que... Yo no sabría decirte qué prioridad... No sé, quizá priorizaría antes el tema de buenos formadores, pero obviamente creo que tiene que haber una metodología de trabajo. Es decir, y te hablo desde pasos, para mí, sea sencilla, es decir, mucho más desarrollada, menos desarrollada, pero debe existir una metodología de trabajo en la que todo formador se ubique y vaya en esa línea. Pero sí te diría que creo que al final la importancia es un poco de los formadores. Por eso también aquí tuve quizá la suerte, sobre todo la carrera que más, yo creo que más jóvenes realiza aquí en Zamora es magisterio. Entonces al final va enfocado un poco también a que quizá yo no sé, como me apoyé mucho en ese tipo de formador, y la realidad es que la mayoría de formadores que teníamos o bien eran un poco creados porque habían pasado por la estructura a nivel juvenil y luego los haces un poco entrenadores cuando a tu manera y a tu forma, o luego otros jóvenes bueno, pues que vienen de magisterio, que al final les gusta a los niños, les gusta ese trato, y obviamente, claro, les tiene que gustar también el fútbol, si no, malamente. No, claro, evidentemente es un componente importante. Pero ¿crees que todos los equipos del filial han de seguir la misma estructura y la misma metodología que se trabaja en el primer equipo? ¿O cada equipo tiene su forma de trabajar? Me refiero con su Aquí esquema. Sí, sí, dime, dime. es un buen debate, y al final yo comparto que cuando tienes muchas herramientas y ya tienes toda lo que es la escalera de las inferiores muy trabajada, creo que sí se debe aproximar a algo muy similar a lo del primer equipo, pero para eso creo que se necesita un proceso, yo te diría lento, y encima pues con lo que te digo, con un personal al máximo cualificado. Y yo soy más de los que al final te hablo de un club humilde como es el Zamora, y no un espectáculo como pueda ser Villarreal o otros equipos que hemos mencionado, o un equipo profesional. Al final creo que a ese jugador lo que tienes que darle es un poco ese abanico para que sea un poco todoterreno, ¿no? Que intente adaptarse a todo tipo de fútbol y todo tipo de sistemas, sabiendo que luego, ya sabes, al final mandan los resultados, cambian de entrenador en primer equipo, entonces se desestabiliza un poco todo, ya la forma de juego es diferente. Entonces creo que si quieres un poco a la cantera en este fútbol humilde, creo que no te puede salir mucho de esa situación, me refiero del hecho de decir, no puedes trabajar idénticamente al primer equipo. En este caso, por ejemplo, te hablo del Zamora, no se podía, principalmente porque al final, si pasa cualquier situación pues de un entrenador, es impepinable, ¿no? ¿Qué haces? Cambias toda la estructura, cambias todo el orden. Yo soy de los que creo que eso se puede hacer en muy pocos clubes, el hecho de trabajar de una forma o un sistema o ciertos ítems o ciertas ideas de juego idénticas al primer equipo. Creo que al final eso es complicado para el fútbol humilde o para el fútbol de barro.
¿Y crees que hoy en día quizás se priorice tanto lo colectivo que hemos dejado de lado el trabajo individual y la calidad individual? Sí, por supuesto. Además es una cosa que es real y yo estos años lo hablaba con los formadores, con el grupo de trabajo que teníamos aquí. Al final nos obsesionamos. El fútbol se ha vuelto tan ordenado, tan táctico, que al final es verdad que te basas mucho en lo colectivo, en el trabajo por líneas, en el trabajo X, que todo habla un poco del colectivo y quizás estamos matando poco a poco, y te hablo, pero es que te hablo desde el fútbol barra fútbol profesional. Muchas veces estamos perdiendo esa esencia de ese jugador, que muchas veces nos toca quizá irnos pues a Sudamérica, por ejemplo, que entrenan de otra manera y que entrenan eso, quizá eso individual de una manera mucho más callejera, ¿no? Que al final es muchas veces matamos a ese jugador diferente por el orden, ¿no? Por ese orden. Entonces nosotros sí que es verdad que estos años atrás lo hablaba yo mucho con ellos, y sobre todo quizás estos 2 últimos años que yo estaba más enfocado al primer equipo, a la gente que dejé al mando un poco de las inferiores. Sí que es verdad que intentamos diseñar un poco en el día a día de las tareas esa parte un poco, diremos, de calle, ¿no? Para no perderlo y no centrarnos tanto en la corrección y en ciertas cosas que además yo creo que esa parte de calle divierte mucho al jugador, y que obviamente no es como en mis tiempos, que estábamos siempre en la calle jugando, ¿no? Que existía tu entrenamiento y encima estabas en la calle jugando a todas horas, y creo que ahora mismo eso ya no ocurre. No, desde luego que no. Tengo a mi izquierda a mi amigo y compañero Pello López, también periodista, que está dispuesto aquí a preguntar algo más. Sí, muy buenas, Salón. Bueno, no he podido llegar antes por temas de trabajo, pero no me lo podía perder, llegar a la hora que llegara. Yo te quería preguntar también, tú que has estado mucho tiempo, ¿no? Como bien has comentado en tema de cantera, así que lo manejas muy bien. ¿Cómo detectas que un jugador está preparado para dar el salto al fútbol profesional o semiprofesional, como puede ser la primera federación? Que dices, este chico a lo mejor del juvenil, no solo a nivel de talento, que entiendo que eso lo vemos entre comillas todos, o se puede ver más fácilmente jugando, sino a nivel de actitud, de compromiso, de comportamiento. ¿Qué cosas te hacen decir, hostia, pues está preparado igual para dar el salto? Pues ahí, por ejemplo, creo que es muy importante, y sobre todo te voy a decir en estos pasos que para mí, pues tú imagínate, hemos hablado de primera red a un equipo que está en una categoría menos que tercera, en la preferente o la regional aficionado, o bueno, dependiendo de la comunidad que se llame de forma diferente, pues al final el paso es demasiado abismal. Entonces creo que hablamos de un poco de, yo te diría, por matizar en 3 puntos, creo que uno lo has mencionado tú, que es el estar preparado mentalmente, porque al final es que no te venga grande, que ese empujón o vamos a decir, ese premio no te cambia la perspectiva de decir que soy el amo o soy algo que realmente aún no eres. Entonces creo que tiene que ser gente que esté preparada a nivel mental y que entiendan que es un premio, no algo que van a coger, sino que es un premio, es una oportunidad que deben pues al final aprovecharla, que aún así no es sencillo, porque normalmente en estos equipos, cuando se demanda tanto el resultado, la oportunidad igual es una y la tienes que aprovechar, que tristemente a mí me encantaría. Es decir, yo soy ya lo estoy diciendo, soy un creyente del fútbol formativo a tope. Lo único que al final, por la exigencia de los resultados, claro, y de los objetivos, pues muchas veces impiden esa, ¿no?, parte. Y la inmediatez es muy complicada para el tema, y al final volvemos a lo mismo, que lo hemos mencionado, que el tema no es lo mismo un equipo humilde que un equipo profesional, que al final viene de competir en máximas categorías y en inferiores, y no es lo mismo. Al final yo creo que si existieran más oportunidades, obviamente veríamos más ese salto, ¿no? De quizá jugadores, por ejemplo, aquí, en este caso, hablando de lo que me ha tocado a mí hace poco, de Zamora, pero la oportunidad no existe, ¿no? Y más, es decir, no existe, y no es que no exista como tal. Nosotros metíamos muchos jugadores a entrenar con el primer equipo, ¿no? Darles la oportunidad. Y creo que ahí también está otra de las preguntas que tú me decías. Ahí es donde se ve en ese día a día, ver si el jugador está a esa rapidez, a ese cambio de fútbol, a esa toma de decisión, a ese primer control. Es decir, creo que hay cosas muy importantes, y a ese descaro, porque hay que ser descarado y hay que ser un poco, quizá la palabra es sinvergüenza, ¿no? Sinvergüenza hablo futbolísticamente. Entonces eso muchas veces, creo que el jugador, ahí nos damos cuenta que el jugador quizá aún no está preparado, y por eso muchas veces hablamos de que un jugador da el salto de forma tardía con 23 años, y te hablo de incluso de jugadores de filial de equipo profesional, al final es el momento, el estar, y lógicamente luego está también muy importante todo lo que rodea al jugador a nivel familiar, a nivel de muchas cosas. Entonces, creo que
es complicado medir y que muchas veces al final esa oportunidad aparece y quizá muchas veces es el momento en el que yo creo que, bueno, pues hay que ser oportunista en este caso y en ese momento que ha aparecido intentar alrededor ayudarle a limpiar todo lo que hay que quizá puede perjudicarle e intentar acompañarlo. Pero obviamente para eso tiene que estar algo que es principal, que es la oportunidad. Y a mí es lo que pues, a mí me hubiera encantado que la oportunidad, pero al final también muchas veces la demanda viene por parte de la propiedad. Yo siempre he dicho que hasta ahora quizá, y se lo decían los propios jugadores del filial, hasta hace 2 años, los 2 primeros que tuvimos, no teníamos jugadores preparados para el primer equipo. Había que ir dándoles poco a poco, pero yo quizá veía más ese jugador futurible, ¿no? o promesa, ¿no? En etapa juvenil o cadete, y que luego pasa lo mismo, que luego te estás enfocando en que en infantil ya ves un jugador que tiene ciertas cosas y que luego hasta cadete muy bien, y quizá el año de juveniles sucede algo en su vida, sucede algo que se nos escapa, que impide que ese jugador quizá, que es al que más preparado has visto durante toda su etapa y durante todas esas etapas, al final no dé el salto. Por eso yo creo que al final es la importancia también de todo ese proceso, de todas esas etapas y saber que al final hay jugadores que, y yo me he encontrado con muchos jugadores que no pintaban a ser el típico jugador trabajador, que veías que era mucho trabajador, pero te voy a decir un 6 en todo, un 7 en todo, sí. Y tú decías, le pillaba muy grande y al final es el jugador que da el salto justamente por eso, porque es un tío comprometido, es un tío que ha tenido siempre todo claro y que al final, quieras o no, muchas veces, hoy día, además, tal como está la sociedad, muchas veces te das cuenta de que ese jugador, el tener un poco la mente amueblada y esa cabeza bien puesta, va muy ligada también al tema de estudios, que quizá yo te hablo que volvemos otra vez atrás, en la época mía, yo creo que no tenía por qué ser algo que fuera tan equilibrado, ¿no? Que el tema de estudios y el tema de su día a día a nivel, te hablo, escolar, familiar, que con quizá el otro tema, ¿no? Entonces, yo ahora mismo sí me doy cuenta que ese jugador amueblado del que yo te hablo, muchas veces a nivel externo, fuera del fútbol, te invita mucho a saber por dónde van a ir los tiros. Y luego está el típico que yo te digo, que eso existía mucho antes, que era el sinvergüenza, ese descarado, que al final no tenía por qué ir ligado a nada de estudios y que, ojo, que todavía sigue existiendo, pero que luego el chico, a nivel futbolístico y todo lo que rodea al fútbol y a su vida, lo tiene tiene esas responsabilidades y ese compromiso muy adquirido, y ese es el jugador, ¿no? Pero es que es cada vez más complicado. Yo creo que la sociedad muchas veces en esas categorías inferiores cada vez nos complica también más ese salto quizá al primer equipo y obviamente las necesidades del primer equipo. Yo quizá en su momento siempre pensaba, hubiera estado mucho más feliz no estando en un club en el que quizá no estuviera esa exigencia, porque quizá era más sencillo darle esa oportunidad a esos jugadores de cantera, ¿no? Ese jugador tuyo, canterano propio. Pero bueno, al final es lo que te digo, es que el objetivo sea ambicioso por parte del club, pues en mi parcela, por ejemplo, de director deportivo, pues tiene sus pros y sus contras. Para mí una contra es el tema de dar esa oportunidad que a mí me encantaría ofrecer. Cuando bueno, ya hablando de captación del propio talento y dando un saltito de nivel en cuanto a las canteras en las que has estado, centrémonos un poquito en la del Villarreal, que seguramente sea uno de los clubes que mejor ha trabajado en los últimos años la cantera, que más talento también haya sacado y haya exportado. Tú que lo has vivido de dentro, ¿cuál dirías que es la clave del club de Villarreal? Y al final viví una etapa en Villarreal que al final no era tampoco como muy directa. No es como, te voy a poner ejemplo, yo con el Oviedo en la época de Roberto Robles sí tuve más unión para vivir ese día a día, ¿no? Que decir, estar más cercano, porque quizá para Roberto Robles yo era una persona como más importante en la captación en ese momento del Oviedo, y en el Villarreal al final yo creo que la labor que yo hacía la hacían demasiada gente y muchas veces con un nexo de unión directa a las personas importantes diferente. Pero sí que es verdad que yo te digo que para mí en esos inicios el Villarreal, solo viéndolo de una forma interna pero externa, era una cosa diferente. Y aún así te digo, en ese momento el Villarreal, aparte de ese talento, también estaba muy inmerso en ese talento sudamericano, muchísimo a nivel Argentina, a nivel... Y creo que todo ese trabajo cambió la forma al año siguiente de estar, porque yo al final no llegó a la temporada completa porque fue más tarde.
Y al final fue como esa situación de que al año siguiente cambió todo. Cambió el director de cantera, cambió todo lo que había. Entonces hubo ahí un cambio. Pero es verdad que el Villarreal de base ya estaba haciendo las cosas bien hechas. Por eso yo cuando hablo de clubes que como que empiezan, ahí te hablo del -5 y del 5 que hablábamos antes, al final empiezan haciendo bien las cosas de base y eso es importantísimo para lo que viene. Aunque hagas muchos cambios y tengas otra forma o otro cambio de mentalidad o de trabajo, al final te lleva a que lo que venga también va a salir bien, ¿no? Y entonces yo creo que ahí principalmente, yo me acuerdo de esos años, el Villarreal tenía mucho el foco puesto en jugadores, por ejemplo, del Zaragoza, que quizá podía ofrecerle más cosas que un Zaragoza. Yo me acuerdo de muchos jugadores del Nastic de Manresa, que el Nastic de Manresa esos años estaba trabajando de una forma para mí muy positiva. Luego estaban otros que es que igual en ese momento se igualaban. Es decir, había jugadores del DAM, por ejemplo, de Cornellá o sobre todo de esos dos clubes, que igual no querían irse a un Villarreal si no había un interés muy claro, ¿no? Porque se estaba trabajando bien ya en esos sitios y porque al final acababas compitiendo en esa división de honor contra el Barça, el Español. Ahí poco después ya empezó también el Girona a hacer bien las cosas. No sé, que ahí está un poco el tema de las diferencias que hay y de los momentos, ¿no? En su momento, y que ahora mismo yo creo que yo veo ahora también mucho jugador africano en el Villarreal, y en su momento no existía tanto jugador africano o tanto el foco de traer a un jugador, por ejemplo, con gran potencial de 20 años senegalés o de países africanos, ¿no? Era más centrado quizá en el fútbol sudamericano. Y en este trabajo de captación que tú hacías, me genera mucha curiosidad saber ¿qué porcentaje de peso le dabas? Por una parte al talento del futbolista relativa a su posición y por otra parte a la mentalidad, ¿no? Porque entiendo que en esas edades igual es importante también, yo que sé, que un chico que es muy técnico tal, que le pega muchas patadas, pues oye, que no se rebote y no le saquen tarjeta por estar encarándose, o ¿qué porcentaje le das a esa parte de la mentalidad y a la parte del talento? Pues, por ejemplo, en ese aspecto, a mí la persona que un poco me marcaba las líneas, al final sí que era muchísima importancia al tema de que no fuera un jugador, el típico, como has comentado, que le diera una patada o con ciertas actitudes fuera de. Era como descartarlo directamente porque era como el hecho de decir, si tan bueno es y tanto destaca, ya lo tenemos en el radar. Nosotros queremos que nos des otro prisma de quizá jugadores que tienen otras cosas que hay que tener en ese momento en cuenta. Yo es verdad que estaba más centrado quitando esas ciertas actitudes que eran muy llamativas y muy visibles. El resto era, al final, darle cuanta más cantidad de nombres en esa descripción y que al final, pues me imagino que había gente con mucha más importancia, con un rol mucho más importante que yo a la hora de ya fijarse o centrarse en esos 4 o 5 jugadores. Quizá, por ejemplo, en el Oviedo, en esa confianza que... O sea, tú en el Villarreal era más, digamos, pesca de arrastre, ¿no? O sea, un poco pillar todos los jugadores con cierto talento y dar una lista más larga. Y filtrárselos a esa persona que realmente sí tenía, yo te voy a decir, mucho más peso en la estructura, ¿no? Entonces le acababas. Yo es verdad que solo era centrado en Aragón y Cataluña, entonces era como coger y ofrecerle. Pero ahí era como un mayor número. Y yo me imagino que, como yo, habría otras muchas personas y al final yo creo que cuando algo se hacía repetitivo... Claro, ¿no? cuando varios scouts han dado el mismo nombre, ahí ya... Total, eso es. Entonces, por eso te digo que ahí es la diferencia. Yo quizá donde me vi con más peso a la hora de comentar o comunicar fue quizá en esa época con Roberto Robles en el Oviedo, que ahí, por ejemplo, sí que centraba mucho el tema de su filial. Yo le di muchos nombres, pues era esta etapa sub-23, pues desde jugadores, muchos que yo los estaba viendo fin de semana a fin de semana. Pero a mí, como me gustaba viajar con el fútbol, ya no solo me centraba en Aragón y Cataluña, era... Por supuesto, y mucho más prioritario mis conocimientos ante esos jugadores que hacia el resto de España, pero por ejemplo del norte, pues de ir mismamente en su momento. Yo me acuerdo que me preguntaba él por si conocía, como tenía yo raíces de Zamora y estaba viviendo, era como por Davo, que ahora es jugador del Peñafiel en su momento, y yo creo que al final sí que ayudé ese año a que Davo fuera, en este caso al Vetusta. Y era un jugador que era asturiano y que jugaba en el Zamora, no tenía nada que ver con Cataluña, pero nosotros ahí sí que es verdad que poníamos el foco. Luego él también me acababa preguntando por ciertos jugadores muy concretos. Al final, donde podía pescar el Oviedo, por ejemplo, en esos momentos quizá era más en el DAM, y yo te diría, hay algún equipo, Sabadell en ese momento quizá,
ese tipo de equipos, porque al final era del Barça o del Español o del Girona en ese momento, que no tenía la fuerza que tiene hoy, pues al final era complicado, porque obviamente el jugador no iba a cambiar el Barcelona por el Oviedo, honestamente. ¿Cuál es el error que has visto tú que hoy en día se comete más en los departamentos de scouting? Muchos. Es que eso es yo. Además, quizá ahora también tengo esa suerte en este momento que yo estoy como ese parón que yo decía, de ese parón de energía, que si no me salía algo que realmente me llamara muchísimo, necesitaba desconectar, necesitaba pasar tiempo con mi familia, pues obviamente al final no consigues desconectar de todo, ni quiero desconectar de todo, pero al final sí que pones quizá más ojo al resto, ¿no? A ver cómo funciona el resto del mundo. Sí, a ver cómo trabajan los demás, ¿no? En uno mismo. Claro, entonces yo ahora mismo me sorprende muchísimo, es decir, me sorprende muchísimo porque creo que muchas veces, y te hablo, bueno, ha habido situaciones que a mí me han llamado la atención, no voy a nombrar el equipo, por supuesto, que no quiero que luego me crucen, ¿no? Estar cruzado ya, pero sí que es verdad que te acabas dando cuenta que muchas veces al final viven de ciertos agentes que te mandan ciertos jugadores y que pongan el foco, ¿no? Obviamente yo entiendo que eso no va a pasar ni en un Barça, ni en un Madrid, ni en un Villarreal, ni ninguno grande. Pero te hablo de quizá esos equipos de segunda red, muchas veces que dices, desde segunda red me refiero, segunda red, primera red, y dices, ¿y este jugador cómo ha venido aquí? Y al final te hablo de ese fútbol de barro. Creo que yo entiendo que al final, vamos a decir, la economía, ¿no? O lo que, no sé cómo decirte. Yo considero que el trabajo que estaba ofreciendo, y te hablo de mucha gente, está por encima de lo que te han estado pagando, pero al final se trata de querer hacer las cosas bien, ¿no? De ese hambre, ¿no? Y esa ambición, pero muchas veces creo que se pierden jugadores por el camino porque obviamente están quizá en unas zonas geográficas que nadie los ve. Es que es así. ¿no? Y que nadie los ve y que luego nos vamos a basar en que es más importante este jugador porque ha pasado en su momento o ha tenido una etapa en el Valladolid en cadetes o en ahora que Cultural o Burgos, te hablo ahora de Castilla y León, han brillado en cadetes, pero no es lo mismo, es decir, para que nos entendamos, el Burgos lleva unos años trabajando muy bien, pero a mí sí me dice que un jugador ha pasado por las inferiores en infantiles del Burgos, no es lo mismo que me lo digan hoy, porque volvemos a lo mismo, ese trabajo, ¿no? de construcción de etapas. Pues el Burgos llevará trabajando bien pues estos últimos años, no solo 2, pero a lo que voy es la forma de trabajo de scout, para mí deja mucho que desear y te voy a decir, mucho que desear. Hablo de que quizá no le dan la importancia a lo que es el visionado o incluso ahora mismo te digo que para mí era una herramienta base, que es el tema de los datos, sobre todo en estas temporadas atrás cuando la primera ref y la segunda ref han estado pues tagueadas de cabo a rabo, ¿no? Entonces es como el hecho de decirte ahí tienes mucha chicha y luego obviamente tercera para abajo es el ojo. Pero que te hablo muchas veces que al final ese visionado o ese trabajo de scout tampoco creo que haya existido mucho y se han apoyado mucho también en tema de agencias de representación, que obviamente hay muchos que trabajan muy bien y que pueden ser de gran ayuda, pero es a lo que te doy, que muchas veces creo que como durante unos años te he pasado 3-4 jugadores juveniles de un talento grande, los meto por ejemplo en la residencia o en un piso, y obvio, quizá a 4 jugadores de la casa que realmente tienen mayor nivel o mayor rendimiento que esos jugadores. Todo viene por eso, porque unos años atrás me has ofrecido 4 jugadores que han sido la leche y ahora aprovechando igual me estás ofreciendo algo que no mejora lo que ya tengo. Y ahí te hablo un poco más de esas categorías en las que yo empiezo a decir que es juvenil, etapa juvenil de último año y filial, ¿no? Si luego hablamos de primer equipo, pues yo obviamente, por ejemplo, este tema que hemos mencionado estos días, cuando he hablado contigo del tema de los sub-23, los equipos profesionales, ¿no? Los filiales en estas categorías, pues yo siempre soy de los que dice que, no sé, como que al final creo que no sirve de nada la queja o el victimismo de ese formato. Yo no te hablo de algo muy personal, una opinión muy personal, pero yo creo que tú tienes que ver la oportunidad en ese scout, ¿no? De hacerte fuerte a saber que pues, los primeros equipos pues, que absorben, esos equipos profesionales absorben una gran cantidad, pero también sabes de base que hay X clubes profesionales que a ciertos lugares o ciertos ítems de jugadores no van. Por lo tanto, ahí tienes que hacerte fuerte, ¿no? Entonces, te hablo de ese... ahí va todo enrolado un poco y enroscaete, todo tiene su cosa y encadenado, ¿no? Es como el tema de decirte
creo que en eso que hablamos de los equipos, digamos, profesionales y sus filiales, creo que el director deportivo se equivoca muchas veces victimizándote o quejándote de ese formato. Yo es que apruebo y creo que es porque desde que tengo uso de razón he vivido ese formato, ¿no? De que los filiales competían. Y yo siempre lo he visto como con cierta positividad, sobre todo para la mayor cantidad, esa preparación, ¿no? De la mayor cantidad de jugadores para el fútbol profesional. Entonces, ahí, si ahora nos metemos un poco más en ese tema, os doy más opinión, pero es como el tema de decirte, nos tenemos que fijar en las grandes ligas, ¿no? Inglaterra, Italia, al final los jugadores con mayor proyección acaban saliendo cedidos. Al final esa vivencia en la liga, cada una tiene un nombre, pero en las ligas de desarrollo no se da esa vivencia, no se da esa realidad del fútbol, hay que salir de esa burbuja, ¿no? Entonces creo que eso aquí en España se ofrece. Y adentrándonos un poquito en este tema, yo que soy de Osasuna, ¿vale? Últimamente estas últimas 2-3 mercados ha habido bastante polémica los que seguimos la cantera y tal, porque es verdad que se han traído muchos jugadores de fuera de Tajonar para completar el equipo, para intentar mantener la categoría de Primera Federación. Y hay gente que lo critica porque esto hace que haya jugadores que al final no tengan el hueco en el segundo equipo de Osasuna. De hecho, hace poco, bueno, hoy mismo se ha anunciado que Aimar Bonel, que era uno de los mejores centrocampistas de la cantera, acaba huyéndose libre a la cantera del Zaragoza, precisamente además, no es nuestro equipo favorito. No sé qué opinas tú de esta forma de actuar, ¿no? De este equilibrio entre tener una plantilla con jugadores que te permitan igual pelear por mantenerte en Primera Federación y que luego ese salto no sea tan grande, pero al mismo tiempo no taponar la progresión de otros que vienen de abajo y que necesitan minutos. Sí, además me has dicho un caso muy concreto que al final es Rufino Lucero, lo traje yo a España y es el que ha firmado por el Osasuna Promesas. Y entonces al final ha sido una situación un poco, el jugador ya dejó de ser sub-23 este año y creo que un poco Osasuna lo que buscaba es no perder esa categoría. Y yo en ese caso sí entiendo. Ahora, me dices tú hay ciertos ítems, creo que el trabajo de cantera debe estar claro y saber que hay quizá en X posiciones que nosotros no tenemos un jugador con ese potencial primer equipo y a la vez lo utilizamos para darle ese punto de madurez al equipo y no perder la categoría, justamente por el bien del resto de plantilla, ¿no? Entonces, yo lo entiendo más enfocado ahí. Ojo, si hay un trabajo previo de saber a quién nos estamos taponando o que quizá hay un jugador al que la expectativa era muy grande, pero nos estamos dando cuenta que no es, ¿no? Y en ese momento aprovechas esa posición para fortalecer el equipo, para no perder la categoría. Yo sí que entiendo que Osasuna quiera defender, pero sobre todo te voy a decir, en este caso, pues su hermano, ¿no? Bonel, delantero. Sí, así el Bonel, sí, Bonel. lo tenemos muy visto también porque es de lo que mejor pinta tiene en todo Tajonar. Claro, pues entonces yo ahí sí que entiendo que incluso en el Matices podemos buscarle que también exista esa quizá competencia fuerte, pero si hay una creencia en él, como yo considero que se está demostrando que sí que se cree. Sí, con Bonel, vamos. El día que cumplió 16 tenía el contrato profesional en la mesa. Por eso te digo que al final, si hay un trabajo previo a nivel cantera bien hecho, yo entiendo que ese jugador, por ejemplo, será mejor que, en este caso, además, jugador internacional, ¿no? Y que al final este jugador juegue en primera red. Vale, parece que se nos ha cortado un poco. Hablábamos ahora de los hermanos Bonel. Enseguida, seguro que lo recuperamos enseguida. Sí. Hombre, es que es noticia, ¿eh? En Osasuna la marcha de Aimar Bonel, porque además nos ha pillado a todos de forma súper desprevenida. Era un chico que ya estaba destacando mucho en el Subiza. Es verdad que este año había empezado a entrar en la dinámica de Santi Castillejo en Osasuna Promesas, pero no ha tenido apenas minutos, no ha contado tanto con el Santi como quizás esperaba, y de ahí yo creo que se puede explicar un poquito su marcha, siendo también sub-23. No sé si le darán oportunidad con el primer equipo del Zaragoza, no lo sé, hablo sin conocimiento, pero vaya, es difícil de explicar que un chico con tanto talento, tanta proyección, de un día para otro, además con un tuit bastante escueto, anuncia la cuenta de Osasuna Promesas, de Tajonar, de la cantera de Osasuna, que se marcha, y luego seguidamente anuncia la cuenta del Deportivo Aragón, de la cantera del Zaragoza, que lo firman libre, ¿no? Entonces, bueno, esto me ha llamado bastante la atención, porque los hermanos Bonel eran precisamente dos de los mejores jugadores, yo creo, de la cantera. Es verdad que Asier, como nos ha dicho Aarón, yendo con
las inferiores de España, etcétera, es el que mejor pinta tiene de los dos, pero vaya, que Aimar, yo lo que le he visto me ha gustado muchísimo también y me da un poquito de rabia perder un jugador así. Pero normal que te dé rabia, Pello, porque es que normalmente yo tampoco entiendo muy bien las apuestas que hacen las canteras con los jugadores, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos un talento que parece o promete ser generacional, luego por cosas de contrato, por tema de representantes, quizás muchas veces no acaba llegando. Pero como me comentabas el tema de Asier Bonet, que también había ido con la última convocatoria con la sub-19, frente a ese partido ante Italia, había tenido sus minutos. Yo entiendo que al aficionado le duela, sobre todo cuando eres un club que trabajas mucho la cantera y la trabajas muy bien. Pero yéndonos al caso del Villarreal, en el que también había estado Aarón, el Villarreal, por ejemplo, cada temporada se refuerza la cantera con jugadores de primera o de segunda federación y lo vemos muy a menudo. Sí. A ver, yo realmente siempre he sido un poco de la cuerda de lo que nos comentaba Aarón. Siempre me ha parecido, no te voy a decir un acierto rotundo, pero bueno, una decisión bastante lógica el permitirme, oye, sé que en este puesto, y me lo invento, de lateral derecho, por decir un puesto, por ejemplo, no tengo un futurible para el primer equipo, por lo menos yo no lo veo a día de hoy, ni en cadetes ni en juveniles, ni en el segundo equipo, pues oye, ficho un tipo ahí que tenga más experiencia, que me permita a lo mejor mantener esa categoría y estar más cerca del fútbol profesional y me permita al mismo tiempo, pues bueno, no cortarle progresión a ningún futurible del primer equipo, ¿no? Pero yo creo que ahí también hay que buscar un poquito el equilibrio, porque llega un punto en el que va a haber generaciones en las que quizá no tienes demasiados prospectos para llegar al primer equipo, sobre todo ahora, teniendo en cuenta que Osasuna lleva ya 6 años asentados en primera división, sin sufrir demasiado por los puestos de descenso, más allá de altibajos, y claro, ya no es como en las etapas en las que estabas en segunda, te salía Olavide, te salía Otegui, futbolistas que luego no han acabado haciendo carrera en el fútbol profesional, pero bueno, como eres un equipo de segunda división, pues bueno, te podías permitir ciertos debuts o ciertos jugadores canteranos que no tienen tantísimo nivel. Ahora es que yo creo que es más difícil, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tenemos de vuelta ya a Aarón, ¿no? Me comentaba Edu, sí, evidentemente tenemos ahí a Aarón. Perdona, Aarón, que se nos ha ido la conexión. Termina de comentarnos. No, en ese caso, por ejemplo, que estábamos mencionando, pues que al final yo considero que esos jugadores con cierto potencial primer equipo yo entiendo que Osasuna cuide mucho el hecho de mantenerse en esa categoría, porque es que cada vez el salto para mí de categoría, pues quizá, te voy a decir, es que cada vez para mí está más cerca la primera red de la segunda división que no de la segunda red, como quizá los primeros años de este nuevo formato, ¿no? Entonces, creo que hay que darle importancia. Yo ahora mismo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y me voy a mojar porque al final a Rufino es un jugador que lo traje yo y al final estudias un poco su situación. Yo creo que, por ejemplo, está Kepa, Arribilde, que está primer equipo, sí. Ya está ese jugador, ¿no? Potencial en el lateral. Entonces, ya está en dinámica primer equipo y al final quizá Kepa no le están haciendo un favor jugando directamente en primera ref, ¿no? Que igual el paso es ese Subiza que tiene los Osasuna y que quizá ahí tiene que foguearse y tiene que tener más partidos y ganar cierta experiencia o madurez, ¿no? Antes de competir en primera ref. ¿Te parece más lógico el salto de un juvenil al primer equipo o de un filial, es decir, de un segundo equipo que está compitiendo en primera, segunda federación o quizás segunda división al primer equipo? Bueno, parece que hemos vuelto a perder a Aarón. Pello. Es una pena, ahora que encima nos queda muy poquito de programa, estaba siendo muy, muy interesante, pero es verdad lo que tú comentas, que cada vez lo vemos más, ¿no? Y es muy llamativo estos saltos del juvenil. El caso más sonado, sobre todo aquí en Barcelona, es el de Dro, ¿no? Que apenas ha pisado el segundo equipo y se acabó marchando al PSG por su cláusula. Se lo preguntaba porque precisamente me acordaba de aquello que nos comentaba Jordi Roura en aquel primer programa, diciendo que quizás pasar por el segundo equipo no era sinónimo de que tuvieras un futuro prometedor, sino que no tenías el suficiente talento como para que el primer equipo fuera a buscarte. Y ya no solo que puede ser que no tengas el talento, que lo tengas, sino que la situación no se dé, ¿no? Sí, a ver, yo creo que también las etapas madurativas de los futbolistas son muy variadas dependiendo del caso, ¿no? Tenemos casos
súper precoces como los de Cubarsí, que yo creo que estás 6 mesecitos más o menos con el Barça Atlético apenas, Lamine que ni siquiera lo toca, o el propio Dro que llega a debutar sin pasar apenas por el filial, pero luego hay otros casos como el de Casado, por ejemplo, Gerard Martín, que sí que se foguean un poquito más con el Barça Atlético y acaban llegando al primer equipo. Lo que es indudable es que yo creo que lo que tú comentas, los de mayor talento, sí que es verdad que es más habitual verles dar ese salto del juvenil al primer equipo, porque al final, sobre todo si son jugadores especiales, se les nota ya con esta edad, con la profesionalización que hay hoy en día y viendo además cada vez más casos, pero luego hay otros jugadores que a lo mejor más a la chita callando, como se dice, ¿no? A base de trabajo y de esfuerzo, pues acaban llegando cuando no tantos lo decían, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, en el caso de Osasuna, Iker Muñoz, que era un futbolista del que quizá no se hablaba tanto en Tajonar, porque también por su posición, ¿no? Es un pivote, no es tan llamativo, no entra tanto por el ojo como un delantero que hace goles, como un extremo que regatea un montón, o no sé, o un portero que hace paradones, ¿no? Es una posición que a veces pasa por debajo del radar, pero es un chico que a base de talento, sí, pero también mucho esfuerzo y mucho trabajo, pasa también por una promesa, se asienta allí y luego acaba dando el salto del primer equipo, ¿no? Entonces yo creo que son diferentes etapas madurativas y diferentes formas de dar el salto que no una es menos válida que la otra, o no va a ser mejor un futbolista porque dé el salto siendo juvenil, aunque estoy de acuerdo que de normal los más talentosos son los que acaban dando ese salto, ¿no? Pero luego hay que mantenerlo, que es lo difícil. No, desde luego que lo más importante en el fútbol actual, bueno, y de toda la vida ha sido la constancia y ese nivel que puedas mantener. Yo creo también que, y de hecho, es que yo concuerdo bastante con la opinión que nos daba Roura sobre que el jugador que destaca y que es bueno no tiene por qué pasar por todas las etapas del fútbol formativo. Si eres bueno y verdaderamente tienes una preparación adecuada y te has ido formando a lo largo de los años, creo que sí puedes estar preparado para dar ese salto al fútbol profesional. Sí, lo puedes estar, y mucho más en los tiempos que corren, como digo. Yo no digo que no. A ver, tenemos ya, Aaron, no sé si nos has estado escuchando, Aaron, no sé qué opinas tú del tema de saltarse las categorías. Creo, no sé, mi opinión es que creo que hay jugadores que no tienen por qué hacer ese paso por o paso, digo, completo, de una temporada completa por el filial, por ejemplo. Creo que hay jugadores que si tienen ese talento y están ya preparados, y además eso se suele dar sobre todo en clubes profesionales, pues me imagino que decir, el paso habitual será darle esa oportunidad en primer equipo, ¿no? Ya para terminar, una última pregunta, que no andamos un poquito justos de tiempo, Aarón. Si tuvieras que dar un consejo a estos clubes modestos, como pueden ser el Zamora, cualquier club que compita en primera o segunda federación, para que crezcan desde la cantera, ¿no? ¿Por dónde empezarías? Es que muchas veces el consejo quizá no hay que dárselo tanto a ellos, ¿no? Como quizá el consejo habría que dárselo a los clubes, ¿no? A la hora de apostar, ¿no? De esa apuesta me refiero en el barro, ¿no? En esos clubes humildes, como sea Zamora. Obviamente creo que tienen que tener una buena formación para que ese salto realmente se dé con las condiciones adecuadas, pero sí que es verdad que es ahí un poco a lo que voy yo, que al final la mentalidad, ¿no? Tiene que estar un poco inmersa en la identidad de los clubes. El querer apostar realmente por la cantera. Yo obviamente, a mí me encantaría que en un club la propiedad me diera esa... y te hablo, por ejemplo, cuando ya hay un trabajo, ¿no? Realmente arriesgar y apostar. Apostar me refiero a que decir, mira, vas a tener 18 fichas para primer equipo y las otras 2 tienen que ser apuestas de cantera. Creo que eso, por ejemplo, es la mayor facilidad para que ciertas oportunidades ocurran. Entonces, y luego ya como consejo el jugador tiene que estar preparado, y eso es algo que muchas veces les cuesta mucho, es estar preparado para esa oportunidad, y el día que te ofrezcan esa oportunidad, estar preparado de verdad para poder aprovecharla. Y muchas veces creo que el jugador le pilla de sopetón, le pilla con la cabeza quizá en un foco diferente, y muchas veces existe el momento y el jugador no lo aprovecha. Pero yo también entiendo muchas veces, y hemos tenido pues con jugadores que han pasado por canteras, que te acaban diciendo, yo estaba muy preparado, pero nunca llegó la oportunidad, ¿no? Y ahora muchas veces pues creo que el mensaje que yo siempre he transmitido es el hecho de decir, estar preparados, que a la mínima que yo pueda y que esté en mi opción, yo os voy a dar la oportunidad. Lo ideal sería que eso ocurriera 100% y que toda la estructura del club estuviera realmente conectada a querer hacerlo, ¿no? A querer darle esa oportunidad. Pero entiendo pues que muchas veces es más... bueno, y ahí hablamos también de
de esas situaciones, cuando te dicen, no, tenemos la oportunidad por ejemplo, de un jugador que viene del Barcelona, de haber jugado en División de Honor Juvenil, y tenemos la oportunidad de darle pues la oportunidad de pertenecer al primer equipo al delantero de nuestro filial. ¿Por quién apostamos? Pues creo que si existe una ideología, ¿no? Una identidad propia, una claridad a nivel club, pues obviamente dices, no, hay que apostar sí o sí por este jugador. Pero muchas veces pues tenemos tendencia, ¿no? A la hora de cuando quieres un resultado o quieres esa inmediatez que hemos hablado, en apostar por ese jugador porque consideras que va a estar más preparado o con un punto más de madurez y a nivel futbolístico más preparado para competir en esa categoría del primer equipo. No, desde luego, completamente de acuerdo, Aarón. Pues ha sido un placer poder tenerte por aquí, hablándonos un poquito sobre los diferentes clubes en los que has estado, sobre cómo se trabaja y también, muy importante, sobre cómo se debería de trabajar, ¿no? Los consejos que has ido dejando. De verdad, muchísimas gracias por pasarte por Raíces del Balón, que ha sido un placer para nosotros. Todo un placer. Nada. Gracias a vosotros y obviamente, además de un debate que es que tiene mucho más, da siempre la sensación, ¿no? que se quedan cosas en el tintero. Siempre nos pasa eso con los entrevistados. Es verdad, porque además se pasa un rato bueno, además vos muy bien. Es decir, yo os felicito y que sigáis dando este espacio y nada, que cuando queráis a disposición, por supuesto, para volver a hablar de lo que queráis de esta nuestra industria. Perfecto, muchísimas gracias, Aarón. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene.